Hermanos y hermanas, bienvenidos a nuestro culto dominical de este 26 de julio. Damos gracias a Dios por estar nuevamente conectados por este medio. Espero que en nuestras casas nos estemos reuniendo, que estemos apartando este tiempo especial para seguir aprendiendo de la palabra de Dios, seguir cantando, seguir estando en comunidad y en unión con toda nuestra iglesia por medio de la participación de ellos a través de este servicio. Damos gracias a Dios por este tiempo y vamos a poner en oración todo lo que haremos en el servicio de este día. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias porque podemos nuevamente, Señor, seguir aprendiendo tu palabra, seguir cantando, seguir alabándote, adorándote, aún en nuestras casas, aún en medio de la situación que estamos pasando, Padre, como sociedad. Señor, yo te pido que nuestros corazones puedan estar hoy abiertos, puedan estar atentos a tu palabra, podamos estar en una sintonía contigo y que nuestros corazones también, Señor, te rindan toda alabanza, toda adoración, solamente a ti. Yo te pido que tú sigas bendiciendo a tu iglesia, Padre, a la Iglesia Bíblica Bautista Gracia de Dios, en las diferentes casas donde ahora se están reuniendo para escuchar tu mensaje. Padre, habla a nuestros corazones, toca nuestros corazones, llénanos de esperanza, llénanos de amor y llénanos de tu profunda misericordia y gracia, que en estos tiempos venimos a ti porque la necesitamos y no tenemos a nadie más con quien ir, sino solo a ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Estemos atentos a todo lo que haremos en nuestro domingo, Hermanos, buenos días. Le doy gracias a Dios en esta mañana por darme la bendición de leer una porción de su palabra, que es el libro, la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, el versículo 19 al 23. Y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Y continuamos con nuestra serie basada a la carta de los Efesios, la cual, lo vuelvo a recordar, era una carta que era circular, que iba a diferentes iglesias de toda esa zona de Asia Menor, y que bueno, ya hemos visto que Pablo no conocía estas iglesias, pero que les escribe porque había escuchado que eran una iglesia que vivían en la fe y que demostraban el amor a los demás. Eso lo vimos la semana pasada. La semana antepasada hablamos acerca de las bendiciones también de aquellos que conocemos a Cristo, aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. La semana pasada también vimos acerca de los privilegios que tiene un creyente. Y bueno, quedamos con una sección pendiente. Hablamos de que la semana pasada hablamos de 3 secciones, pero que nos quedaron ahí la tercera sección pendiente, que es la que vamos a ver el día de hoy. Y yo espero que estés bien a la expectativa de lo que nos quiere enseñar este pasaje que acabamos de leer y que acaba de leer nuestra hermana. Hermanos, prestemos mucha atención a la palabra del día de hoy. En una ocasión, Jesús les pregunta a sus discípulos que qué es lo que escuchaban en la sociedad o en el mundo acerca de él, quién pensaban que era él.
Y entonces contestaron sus discípulos: piensan que eres un profeta, piensan que eres Juan, piensan que eres Juan el Bautista, o que eres un profeta que ha resucitado. Y entonces Jesús les pregunta: bueno, está padre, gracias por decirme qué es lo que piensan allá afuera, pero ahora les pregunto a ustedes: ¿quién creen que soy yo? Ustedes, los discípulos, ¿quién creen que soy yo? ¿Quién creen que soy yo? Hoy, hermanos, después de esta predicación, quiero que tú y yo contestemos: ¿quién creemos que es Cristo Jesús? Para ti y para mí, ¿quién es Jesús, hermanos y hermanas? Yo quiero que al final de esta predicación, la iglesia contestemos: creemos en Cristo Jesús por esto y por esto. Pablo quería que aquellos creyentes a los cuales iba dirigida esta carta reconocieran, supieran y observaran en quién estaban depositando su fe. No era una nueva religión de moda, no era una nueva religión que les viniera a traer, no sé, cosas materiales, la seguridad. No, porque iba mucho más allá de eso. Pablo quería que todos los creyentes a los cuales iban a leer esta carta supieran que la fe que tenían ellos estaba puesta en lo más alto. Que es Dios mismo. Que es Dios mismo. Y hoy vamos a ver esta predicación que la titulé El Jesús de la Iglesia. El Jesús de la Iglesia, y donde responderemos a 3 formas o 3 características de Jesús y que la Iglesia cree en Cristo Jesús. Si tú que me estás escuchando, hermano o hermana iglesia, aún a lo mejor no entiendes muchas cosas del Evangelio, tienes poco tiempo en la iglesia, estás apenas discipulándote, yo no sé, pero si tú comprendes este mensaje que hoy vamos a exponer, que tú y yo vamos a aprender a través de la palabra de Dios, es suficiente para que sepas que tu fe está puesta en lo más alto y en el lugar correcto. Y bueno, hoy quiero hacer esta predicación de una manera diferente, porque algunos de ustedes se preguntaron: ¿por qué hoy no hubo música? ¿Por qué no la hermana Iraíz o algún grupo invitado cantó? Bueno, lo que hoy quiero hacer, hermanos, que quiero que sea un poco diferente, es que hoy, a través de la música, también vamos a salir bendecidos, y a través de la palabra, a través del mensaje de canciones, nos van a ayudar a entender el mensaje que hoy quiero que ustedes y yo aprendamos. Después de cada punto que hoy vamos a ver, después de estas 3 características, va a haber un canto que nos va a hacer reflexionar y nos va a ayudar a comprender lo que este mensaje tiene para nosotros. Así es que a través de la música también se puede predicar, se puede enseñar, y hoy vamos a ver justamente esa manera, y espero que sea de mucha bendición para ti. La primera característica: somos una iglesia que cree en el Jesús resucitado. Somos una iglesia que cree en el Jesús resucitado. Versículo 20, si quieren leer ahí conmigo en su Biblia: es el poder que Dios desplegó en Cristo al resucitarlo, triunfante de la muerte, y sentarlo en el cielo junto a sí. Este versículo, hermanos, nos dice que no solo lo crucificaron, no solo murió, sino que también resucitó. Hermanos y hermanas, el Evangelio
estaría delimitado o sería algo cortado si no existiera la resurrección de Cristo Jesús. Que si no existiera la resurrección de Cristo Jesús, este versículo nos enseña que gracias a esa resurrección, a ese poder que Dios le dio a Cristo para resucitar, es el mismo poder que tú y yo tenemos o que vamos a tener cuando muramos, y que ese poder, por poner nuestra fe en Cristo Jesús, también va a traer nuestra resurrección. Cristo vino a la tierra, Cristo vino con nosotros, pero Cristo también fue crucificado y también fue resucitado. Si no fuera por Cristo, por Jesús, por todo esto que les acabo de decir, el plan de Dios aquí en la tierra, ustedes y yo no tendríamos salvación. La fe sería vana. Pero gracias a la fe en Cristo Jesús, que Cristo también resucitó, ustedes y yo ahora tenemos salvación, hermanos y hermanas. Y ahora tenemos la esperanza de que cuando nosotros estemos ante la muerte, ese mismo poder, lo dice el versículo 19 y 20, que hubo con Jesús, ahora nosotros por creer en Él también lo obtenemos. Pablo les quería recordar a esas iglesias y a los cristianos de todo lugar que la salvación en la cual ahora creen, ahora experimentan, es gracias a ese poder desplegado de Dios en Cristo, lo cual trae la resurrección. Y esto, hermanos, esto que les acabo de decir, implica nuestra salvación para ti y para mí. Hay mucha gente, hermanos, que cree que Jesús fue un buen líder, que Cristo Jesús fue un buen ser humano, que Cristo Jesús fue un buen revolucionario social, pero que no creen en su resurrección, pero que no creen que Jesús resucitó. Y no podemos tener una fe a medias en este sentido. Hermano y hermana, tú no puedes tener estos conceptos que te dije, sí, son verdad, pero recuerda, lo importante de todo aquello que hizo Cristo Jesús es que Él vino a la tierra a mostrar la esperanza, la salvación y la fe que solamente Él nos podía dar. Y su resurrección era algo sumamente importante que tú y yo debemos de entender, que Pablo quería que entendieran la comunidad de aquellas iglesias. Hermanos y hermanas, la resurrección de Cristo Jesús es algo sumamente importante que nosotros debemos entender y recordar. No solo recordar en Semana Santa, no solo recordar en aquellas fechas, sino en todo tiempo. Creemos como Iglesia Bíblica Bautista, gracia de Dios, en la resurrección de Cristo. Fíjense lo que dice 1 Corintios 15 del versículo 1 al 5. No lo busquen, yo lo voy a leer. 1 Corintios 15, versículo del 1 al 5. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Pablo está describiendo lo que significa el evangelio de una forma muy resumida. El cual también recibisteis, en el cual perseveráis, por el cual asimismo, si tenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Es decir, todos aquellos que creyeron en este evangelio, esto tiene que ver y es el significado de esa predicación y de ese evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Hermanos y hermanas, iglesia, Cristo fue crucificado, fue sepultado, pero también resucitó y se apareció a diferentes creyentes en Él. Pablo está diciendo, si algo hay que comprender del evangelio es que Cristo vino a la tierra, Cristo murió,
Cristo fue sepultado y Cristo resucitó. Cristo resucitó. No existiría el Evangelio sin la resurrección de Cristo, iglesia. No existiría el Evangelio sin la resurrección de Cristo. Y este pasaje también nos enseña, dice el versículo que leímos, versículo 20 de Efesios capítulo 1, que es lo que estamos estudiando, dice que Él regresó al lugar. Algunas versiones dicen a sentarse a la derecha de Dios, en el cielo junto a Dios. El cielo y su trono, hermanos, ese es el lugar que le corresponde a Cristo. Ese es el lugar que le corresponde a Cristo en nuestras vidas. Él se despojó de su divinidad, Él se despojó de esa gloriosa entidad que Él tiene por ser creador, ya lo hemos visto en otros textos. Él se despojó de eso para venir aquí a la tierra, morir por nuestros pecados, darnos salvación, y Él regresó al lugar de donde es. Él regresó a su trono, Él regresó al lugar que le pertenece, hermanos. A nadie más le pertenece ese lugar, sino solamente a Él. Hermanos, este es el Jesús en el cual nosotros creemos. Esta es su historia. Este pasaje, este versículo 19, también puede ser nuestra historia, como lo acabo de decir. Incluso eso enseña el versículo 19 y 20, que ese poder en Cristo Jesús, ahora a los que hemos depositado nuestra fe en Él, también nos da vida eterna. La muerte en tiempos de COVID nos da mucho miedo. Es real. Nos da miedo, claro. Pero hermanos, quiero decirte, el miedo a la muerte ya no nos puede paralizar. La muerte ya no nos puede atormentar. Ya no tiene el control de nuestro destino. Ahora, esa resurrección en Cristo Jesús sí tiene el control de nuestras vidas. Esa resurrección sí tiene el control de nuestras vidas. Y hermanos y hermanas, iglesia, la canción que a continuación quiero que cantemos, escuchemos, habla acerca de este mensaje. Habla acerca de la vida de Cristo. Habla acerca de lo que esta resurrección trae para toda la humanidad, para todo el pueblo, para toda la iglesia que deposita su fe. Somos una iglesia que cree en la resurrección de Cristo, en su poder y en el lugar que se le ha otorgado por los siglos de los siglos de los siglos. Cantemos, hermanos y hermanas. Por su vida
característica, la segunda verdad que enseña este pasaje que acabamos de leer, hermanos, es que somos una iglesia que cree en la autoridad y el gobierno de Cristo. Así es, hermanos y hermanas, somos una iglesia que cree en la autoridad y el gobierno de Cristo. Este pasaje nos enseña que la autoridad de Cristo va más allá de cualquier sistema gubernamental, sistema social, sistema político, económico, cualquier poder espiritual. No, Cristo está sobre todo eso. Cristo va más allá de eso. Cristo está en el control y la autoridad de todo. Y quiero decirte algo, hermano y hermana. Puede que tú y yo no creamos en su autoridad. Espero que sí lo creamos. Espero que tú y yo creamos en esa autoridad. Yo creo en el gobierno y la autoridad de Cristo. Pero puede que tú y yo no lo creamos. Puede que la sociedad no lo crea. Y Él, aún así, sigue siendo rey y sigue teniendo la autoridad sobre todo. Sea que tú o yo, o sea que la gente no lo crea, Él es la autoridad de todo. ¿Qué mejor que tú y yo creamos que Él es rey? Creamos como iglesia que Él es la autoridad, para que también nosotros podamos experimentar cómo Él se manifiesta en nuestras vidas y en esta sociedad, a pesar de todo lo que vemos, a pesar de todo lo que vemos. Y quiero decirte algo muy importante acerca de esto, hermanos, iglesia. Cristo vivió en un contexto social muy difícil, porque es muy bien sabido que en la zona en donde vivía Jesús, en Nazaret, hubiera muchos durante diferentes años grupos religiosos o grupos políticos, grupos revolucionarios que trajeran la liberación del pueblo judío de Roma o del yugo romano. Y entonces cada vez que se experimentaba, cada vez que Jesús estaba por las calles, la gente esperaba eso. La gente esperaba a una persona, esperaba a un grupo, a un sistema que sacara a los judíos del yugo romano. Y eso era el ambiente en donde creció Jesús desde muy pequeño hasta muy grande. Pero quiero decirte algo. El gobierno de Cristo no era a mano armada, no era político, no era como un guerrillero. Sin duda el gobierno de Jesús era el único que podía traer la plenitud a cualquier vida humana. Cuando escucharon que Jesús, o escucharon de Jesús que Él era el Hijo de Dios, que era el Salvador, ellos pensaron en un revolucionario, pero no, hermanos. Jesús no vino de esa manera, porque venir de esa manera era una manera muy pobre. Él venía a traer una salvación mucho más allá y mucho más grande y mucho más eterna de lo que podían imaginar. Él es el único que puede traer paz. Él es el único que puede traer reconciliación. Él es el único que puede traer perdón. Él es el único que puede traer justicia. Él es el único que puede transformar a través del amor. Ese es el gobierno de Cristo y su autoridad, hermano y hermana. Eso es su gobierno y su autoridad. Cuando Pablo escribe estas cartas, estos escritos que conocemos, las cartas de la prisión, vimos ya hace algunos meses Filipenses, ahora estamos viendo Efesios, pero lo vuelvo a repetir, Efesios no solamente era para la ciudad de Efeso, sino para diferentes ciudades. Bueno, en el tiempo que se escribió esta carta, el gobierno de Roma tenía uno de los emperadores más crueles para con los cristianos y cristianas, que era Nerón. Para el gobierno de Roma y para toda la sociedad y para todas las diferentes ciudades que pertenecían a este gobierno, el Dios era el emperador romano. Y entonces, al escribir Pablo estas palabras que acabamos de leer, que no existe ningún gobierno, ninguna potestad, nada espiritual, no existe nada que se compare a la autoridad del gobierno de Cristo, que Él está sobre todo, en el tiempo pasado y en el tiempo venidero. Esto significa que en aquellos días y en nuestros días,
Cristo sigue siendo rey. Eso significaba, si alguien llegaba a tener esta carta, alguna persona, autoridad romana llegara a tener esta carta, era la muerte segura. Era la muerte segura. Pero para Pablo no le importaba escribir esas palabras, porque era la verdad. Cristo es la autoridad máxima y es el gobierno al cual nosotros como iglesia le rendimos adoración, le rendimos credibilidad y le rendimos exaltación. El gobierno de Cristo, el gobierno y la autoridad de Cristo. Hoy en muchos lugares el decir estas cosas sigue siendo de vida o muerte. Tal vez para ti y para mí en la sociedad actual en donde nosotros vivimos, no. Pero hermanos, este pasaje nos debe enseñar que no podemos caer en una comodidad. No podemos caer en un estilo de vida que no represente el gobierno de Cristo, la autoridad de Cristo. Ustedes y yo debemos de proclamar este gobierno, este mensaje, esta enseñanza. Y la siguiente canción, hermanos, la siguiente canción, en una forma de pregunta y respuesta, habla acerca de este gobierno, de quién es Cristo Jesús, quién es el que puede traer una esperanza más allá de lo que nos ofrece la sociedad, las riquezas, la economía, algún sistema político, algún partido político, algún personaje, algún comunicador. No, hermanos, el único que puede traer la esperanza plena al ser humano por medio de ese gobierno y autoridad es Cristo. Y esta canción que quiero que cantemos juntos habla de eso, Cantemos y adoremos a Jesús por medio de la siguiente canción. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de Gloria, Él me lo ofrece hoy, oh Rey del universo y Príncipe de paz, revelándome en los cielos los misterios que en él hay. Mi espíritu lo anhela, de su gracia y su verdad. Él es el Rey de Gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? De poder y majestad, el sabio sin medida,
y su iglesia cree en su gobierno y su autoridad, en que Él ha traído salvación al mundo y que nada se puede comparar a esa salvación, ese perdón y esa misericordia demostrada por Él. Iglesia, ya aprendimos según este texto acerca de que somos una iglesia que cree en la resurrección de Cristo. Somos una iglesia que cree en la autoridad y el gobierno de Cristo. Y este pasaje en el versículo 22 y 23 también nos enseña que somos una iglesia que cree en la dirección de Jesús. Somos una iglesia que nosotros seguimos y somos direccionados por Cristo Jesús. Seguimos la dirección de Cristo Jesús. Fíjense lo que dice el versículo 22 y 23. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Subraya, y sometió todas las cosas debajo de sus pies. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies. Pablo, iglesia, estaba citando el Salmo 110.1. No lo busques, yo ahorita te lo voy a leer. Y entonces utiliza el Salmo 110.1 para enseñar algo nuevo en este pasaje que acabamos de leer de Efesios versículo 1:23. Y fíjense lo que dice el Salmo 110.1. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hasta, todavía no ha ocurrido, el salmista está diciendo hasta que ponga algo que va a venir, una acción que va a venir en el futuro, algo que va a suceder. Pero Pablo utiliza la frase y sometió todas las cosas. Esta frase es un pasado simple, una acción que ya fue realizada y que ya fue finalizada. Pablo está diciendo, ese Salmo 110.1 se cumplió en Cristo Jesús. Se cumplió en Cristo Jesús, hermanos. Ha dado Cristo la autoridad sobre todo. Ha dado la autoridad sobre todos sus enemigos. Cristo ha demostrado su autoridad, iglesia. Pero algo también enseña este pasaje muy importante. Dice la segunda parte, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de todo lo que Él llena. Quiero decirte algo. En Romanos y en Corintios, Pablo ya utilizaba la palabra cuerpo para referirse a la iglesia. Pero en Efesios y en Colosenses, hermanos, la palabra o lo que Pablo está pensando con respecto al cuerpo es diferente. En Romanos y en Corintios, él está pensando en un cuerpo de una sociedad, está pensando en algo más de comunidad, en un aspecto más de sociedad. Pero en Efesios y en Colosenses, literalmente, Pablo al estar escribiendo esta carta, hermanos, él se estaba imaginando, lo vuelvo a repetir, él se estaba imaginando un cuerpo perfecto. Él se estaba imaginando un cuerpo en donde la cabeza de ese cuerpo es Cristo Jesús. La cabeza de ese ser era Cristo Jesús y lo demás era el cuerpo, que es la iglesia. Es decir, todo lo que era el cuerpo respondía a lo que la cabeza, que es Cristo, quería ser. Hermanos y hermanas, Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de nuestra iglesia. Él es el que nos da dirección. Él es el eje pensante y el eje de conocimiento. Y nosotros estamos en función de lo que la cabeza, que es Cristo, dice. Y esto es un reto, hermanos, para nosotros como iglesia, para el liderazgo. Porque mi objetivo en todo mi ministerio, mi objetivo en nuestra iglesia es que Cristo sea el que nos direccione, Cristo sea la cabeza y que toda la iglesia, todo el cuerpo, cada parte de lo que es la iglesia rinda
y sirva a la cabeza, que es Cristo, es Cristo. No podemos olvidarnos que Jesús es el centro de todos y de todo, hermanos y hermanas. El centro de nuestras decisiones como iglesia es Cristo. El centro de nuestra adoración como iglesia es Cristo. El centro de nuestro comportamiento como iglesia es Cristo. El centro de nuestra vida como iglesia es Cristo. El centro de nuestro progreso es Cristo. El centro de todo y de la iglesia es Cristo Jesús, hermanos. Y espero que esto a ti y a mí nos quede bien claro. Cristo es el centro de todo. Y esta canción que a continuación quiero que tú y yo cantemos, nos recuerda esto. Y que cuando esté esta canción, yo te pido que en verdad la entiendas. Y que después de toda esta enseñanza que ya escuchamos, después de estos cantos y de predicaciones a través de la música que ya cantamos, tú tomes una decisión. ¿Quién es Cristo para ti y para mí? ¿Quién es Cristo para ti y para mí? Cantemos. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro eres solo tú. El centro eres solo tú. El centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el
vence Jesús. Cada rodilla se doblará, toda lengua te confesará a Cristo. Cristo, 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 de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, mi vida eres tú, si mi vida eres tú. Iglesia, después de escuchar esta hermosa canción, después de escuchar el mensaje, después de las predicaciones a través de la música también en los puntos anteriores, la pregunta sigue en la mesa. ¿Quién crees que soy yo? Dice Jesús. ¿Quién crees que soy yo? Nos pregunta Jesús, y a ti y a mí. ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Cuál sería nuestra decisión después de escuchar este mensaje? Yo espero que contestemos que somos una iglesia que cree en la resurrección de Cristo. Somos una iglesia que cree en el gobierno y la autoridad de Cristo, y que somos una iglesia que cree en la dirección de Cristo. En la dirección de Cristo. Hermanas y hermanos, Dios les bendiga. Iglesia Bíblica Bautista, gracias de Dios, Dios les bendiga. Hermanos, buenas tardes. Antes de despedirnos, les recuerdo las actividades que tenemos entre semana por parte de la iglesia. Diariamente se envían devocionales en el WhatsApp a través de nuestros diáconos. De lunes a viernes imparten devocionales para las redes sociales que se llama Salmo un refrigerio para nuestra vida, impartida por la hermana Iraís y el pastor Jonathan. Los miércoles les recordamos también la reunión de oración. Si ustedes tienen algún motivo de oración, no se olviden ponerlo en el grupo de WhatsApp de la iglesia para que se mencione o se esté continuamente orando por ese motivo o esa situación que tengan. Los jueves nos reunimos nosotras las mujeres, las chicas, impartido por la hermana Ireis, para tocar el tema de Santiago, el libro de Santiago, que está muy interesante, así que se le hace la invitación a la hermana que por alguna razón no sabe, no se ha enterado o tenga interés, a través de la hermana Ireri se ponga en contacto para que la agregue al grupo. Y por último les recuerdo nuestro plato fuerte, que son los domingos a las 11 de la mañana, esta es nuestra reunión dominical. Todos estos hermanos se mandan normalmente el link a través del WhatsApp de la iglesia. En el link ya sea a través del Facebook o directamente a través de YouTube, para que incluso los que estén en vivo se puedan poner en contacto y estemos continuamente como retroalimentando. Quiero hacer algunos anuncios muy brevemente. Quiero agradecer a Joel Hernández. Él ya lo han visto en otros domingos compartiendo algunas canciones. Y que fue también quien nos compartió hace unos momentos la canción del centro de todo. Gracias, Joel, gracias por tu amistad, por tu ministerio, y gracias por servir también a la iglesia de esta manera. Y bueno, espero que en algún momento también te podamos invitar aquí a la iglesia. Quiero agradecer también a Iraís, que pues aunque ya es de casa, ella siempre ha estado dispuesta y ha estado con un corazón bien servicial por todo lo que ha
estado haciendo en la iglesia a través de la música, a través de la enseñanza. Gracias, amor, muchas gracias por tu ministerio y que Dios te bendiga. Gracias durante estas semanas a toda la iglesia que ha estado participando a través de los diferentes cultos, diferentes secciones del servicio. Yo les doy muchas gracias. También quiero invitarles, si hay alguna familia que quiere presentar un canto especial, una lectura especial, quiere hacer algo para servir a la iglesia, yo les invito a que se comuniquen conmigo o que se comuniquen con la hermana Ireri para poder seguir trabajando como iglesia y poder seguir enseñando y demostrando lo que está haciendo Cristo en las diferentes familias de nuestra iglesia. Damos gracias a Dios por todo el servicio y por todo lo que la Iglesia Bíblica Bautista Gracia de Dios ha demostrado hasta este momento. Dios les bendiga a todos, hermanos y hermanas. Padre Celestial que moras en las alturas, te damos gracias, Padre bendito, por este día que nos permitiste estar en este culto, Señor, porque sabemos que todas las cosas son para bien, Padre. Te pedimos, Padre, que lo que se haya aprendido hoy a través del pastor Jonathan, pues toque nuestros corazones, Padre, principalmente para poderlo aplicar a nuestra vida diaria, Señor. Sabemos que la iglesia no solo es el cuerpo de Cristo, Señor, sino que tú ves como un templo nuestros corazones, Señor. Y desde ahí, desde el fondo de nuestro corazón, pedimos que Cristo siempre esté con nosotros, Padre, porque si somos verdaderos cristianos, debemos de poner el ejemplo de lo que Él quiere para nuestra vida, Señor, que Él siempre vaya delante de nosotros para que nos guíe. Te pedimos igual, Señor, por toda esta situación, Señor, que se está presentando en estos momentos. Que seas tú con nosotros, que son momentos de prueba, pero que con más razón como cristianos, Padre, tengamos esa fe infinita en Cristo, Padre, en poderlo superar y salir adelante. Gracias por todo, porque a pesar de esta situación, Señor, de tanta gente que se ha quedado sin empleo por la crisis económica que hay, pues vemos tu bendita providencia, Señor. Tú eres nuestro principal sustentador, Padre, y la comida nunca nos falta, siempre está en nuestras mesas. Gracias, Señor, porque aunque no sabemos si lo merecemos, tú sí nos sigues dando, Señor. Gracias por tu amor, por tu infinita misericordia, porque sabemos que eres tardado en la ira, Señor, pero eres misericordioso. Te pedimos que en esta tarde de domingo nos bendigas a cada familia de la iglesia, a cada familia, Señor, que está pasando por momentos difíciles de situación de salud, situaciones económicas. Que sea Cristo en sus casas que gobierne, mi Señor. Gracias por todo, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.